De El Siglo de Durango, muy buenas tardes, jueves 6 de agosto, 12 del día exactamente, estamos comenzando con una mesa más de En Pleno Siglo. Me da mucho gusto saludar como siempre al buen Víctor Montenegro. Víctor, ¿cómo estás? Bien, bien, ya sabes que siempre contento y agradecido de poder estar en esta mesa. Te agradezco mucho y por supuesto gracias también a las personas que se están comunicando, que ya se están sumando a esta transmisión, donde tenemos temas importantes que tratar, sobre todo... Pues yo creo que sí vale la pena empezar con lo de ayer, Sí. Lo ocurrido de repente, porque sí había pronóstico de lluvia, pero incluso hasta en los pronósticos eran números bajos, 20% de Sí. probabilidad, Bueno. Y de repente se vino una tromba que luego ya buscando y de acuerdo a quienes le saben al tema, es parte de este monzón mexicano, que se caracteriza precisamente por eso, por lluvias de gran intensidad en un espacio corto de tiempo. Y pues prácticamente así, o sea, inundó la capital. O sea, no creo que haya habido zonas. Sí, por ahí me estaban diciendo que ya hacia allá al norte de la ciudad, que casi no llovió tanto como en el resto. Pero realmente gran parte de la ciudad se vio afectada, se quedó bajo el agua. O sea, hubo severos daños en varias colonias. Hasta la fecha, ahorita estamos platicando, hasta que las 12 del día no hay luz en gran parte de la zona centro. Sí hay trabajadores, aquí están a la vuelta, incluso cerrada la calle Pino Suárez. Están ahí una cuadrilla de CFE trabajando desde hace rato, estas personas precisamente, porque en el Poder Judicial no hay luz. Ni en el Congreso. Ni en el Congreso, ni en la zona alrededor de la Cuarto Centenario. Casi toda la calle de 20 de noviembre, la avenida 20 de noviembre, semáforos sin funcionar. Alamedas, Plazuela, toda esa zona está sin luz prácticamente. Nosotros sí tenemos luz, afortunadamente, pero desde ayer en la noche, precisamente justo al cierre de la edición del Siglo de Durango, cuando estábamos cerrando ya las páginas para la edición impresa, se nos fue la luz, tuvimos que trabajar a distancia con conexiones desde Torreón, Coahuila, y bueno, la verdad es que sí se nos complicó el tema, y acabamos de madrugada, pero al final se sacó la chamba. Pero mira, ahí está todas las personas afectadas, burócratas que me topé acá en el Desayunador Juárez, pues ahí haciendo tiempo, pues porque no hay luz, claro, ¿qué hacían? Esperando. Entonces, sí, la verdad, una vez más, la ciudad demuestra que no está preparada para el tema de las lluvias. Y lamentablemente es un tema que pasan los años, pasan las administraciones, pasan los gobiernos estatales, los municipales. Y la ciudad sigue prácticamente igual. Incluso ayer me dio risa que hubo varios, pues es que tú sabes que las redes sociales son rápidos, hábiles. Sí, claro. Justo ayer estaban presumiendo, ya por fin se puso en marcha el colector pluvial de la colonia Jalisco, que va a evitar inundaciones. Pues o sea, se vino toda esta, que sí hubo una cantidad importante de lluvia, hay que decirlo también. Sí, extraordinaria. Pero pues prácticamente estas imágenes estamos viendo, ¿no? Carros bajo el agua, pues afectaciones, tiendas departamentales que la sufrieron. No, y viviendas, sobre todo viviendas donde el agua no solamente se metió hacia salas, comedores, habitaciones, sino que incluso brotó de los resumideros, dada la cantidad extraordinaria de agua que se precipitó y que vino a saturar la ya de por sí pues obsoleta infraestructura de drenaje, porque si bien hay algunas áreas donde existen, como esta que acabas de mencionar del colector pluvial, pues no es suficiente para cubrir las necesidades de toda una ciudad, que dicho sea de paso, pues es una zona, es un lugar, es un valle que en su nombre lleva la penitencia, ¿no? Digo, pues ¿qué quiere decir Durango? Pues eso es un valle, un lugar rodeado por agua. Más allá del agua, y que años, como bien dices, sexenios, trienios, no se ha trabajado en un proyecto pues integral, ambicioso, grande, de una infraestructura de drenaje pluvial que pueda darle solución a esta ciudad capital, y que pues las afectaciones ahí están. Hoy por fortuna pues no hubo casos que lamentar, ¿no? Lesionados o muertes como en aquella ocasión, recordarás cuando se desbordó la presa del hielo, ¿no? Ya lo hemos comentado aquí con la tormenta perfecta.
Pero sí, bueno, pues este tipo de fenómenos vienen nuevamente a exponer o exhibir a las autoridades que, pues, lejos de estar preocupadas o preocupadas por tratar de concretar obras o realizar acciones suficientes para que este tipo de afectaciones pues sean mínimas. Digo, yo sé que son fenómenos naturales que difícilmente, como en los pronósticos, ¿no? Que eso es lo que son pronósticos. Se puede advertir sobre la situación, pero no es información que te diga esto es exactamente lo que va a ocurrir. Son imprevistos, estamos totalmente de acuerdo, pero son años, digo, son siglos de que cuántos años tiene ya Durango, más de 400 años y casi que ya 500. Entonces la experiencia, digo, debería dar a las autoridades como para que se pensara en un proyecto de esta magnitud. Son inversiones pues importantísimas, muy grandes y difícilmente vemos a una autoridad que se preocupe por, vamos a decir, maquilar o cocinar un proyecto, ¿no? Cuando menos proyectarlo, valga la redundancia, y tratar de buscar aterrizarlo. Por ahí en redes sociales hubo críticas y señalamientos muy duros, a veces a lo mejor a manera de memes o incluso con sarcasmo, en los que mencionaban, qué bien, justamente en el momento en que más necesitamos un monumento grandísimo de 30 metros de Francisco Villa, ¿no? Qué bueno que se está haciendo. Pues a manera de sarcasmo, ¿no? Cuando las necesidades son otras. A ver, si cada gobierno municipal de los últimos 10 que ha habido le hubiera invertido a una buena obra de drenaje, esta ciudad sería otra. Sí. Totalmente. Porque aparte, tú recordarás, yo creo que fue hace como 15 años que se presentó un atlas de riesgo certificado por Protección Civil. Sí, más o menos debe ser hace 15 años. En donde, pues prácticamente se delimitan cuáles son las zonas de más alto riesgo. De más alto riesgo cuando caen las lluvias. O sea, todos sabemos cuáles son las zonas que se inundan. Y luego vienen las que, bueno, cuando cae la cantidad que cayó ayer, pues obviamente ya hay otras zonas afectadas que también están en zona amarilla. Pero bueno, al final las zonas afectadas de siempre, ¿qué es? La Virgen, la Presa del Hielo, Primo de Verdad, los carriles laterales del Francisco Villa, y así nos podemos ir, Dolores del Río, La Sequía, toda esta zona. Ya la sabemos, las autoridades lo saben desde hace 15, conocen perfectamente. Años, porque ellos elaboraron ese mapa donde, a ver, esto es. Veía ayer videos que estaban compartiendo las autoridades municipales, porque luego también esa es otra, empieza la presumidera. El alcalde ya está en la zona atendiendo, dando instrucciones. Eso no se presume. No, claro. Y eso no es un logro. Eso lo tiene que hacer. Eso es la respuesta. Eso es su obligación. Claro. El que vaya y que se esté mojando los pies, el alcalde, el gobernador, el funcionario que tú me digas, no es para presumir, no es para aplaudirle, es su obligación. Claro. Ayer había un video justo en estos que comparten, donde una señora le dice, ¿qué pasó, alcalde? ¿Y sabes cuál fue la respuesta del alcalde? Pues es que cayó mucha agua. Hubieras visto la cara de la señora, sí, claro, la verdad. Sí. O sea, ese no puede ser la respuesta de una autoridad. No, para nada. Ahí estamos viendo qué pasó. Esto parecía, ayer le decían en el video, la playa Lobos. Sí. O sea, aquí Dolores del Río. Se estaba llevando vehículos. ¿Cuántos vehículos quedaron varados? Sí, tiene que ver mucho el tema de la basura. En eso estoy de acuerdo. La gente no ayuda, pero también, por mucha basura que haya, si no hay la infraestructura necesaria, como tú lo mencionas, de nada va a servir. Claro. O sea, ayer veíamos videos de personas tratando de limpiar una coladera ahí por la Virgen. La cantidad de agua que cae en esa zona es un río. Es un río. O sea, aunque limpies la alcantarilla, no se va a dar abasto. Esto se hizo viral a nivel nacional por estas personas que, bueno, pues ya ante la tragedia, pues mejor decidieron pasársela bien. Echarse un chapuzón. Sí, exacto, pues ya estaban aprovechando, o sea, pero ve el nivel, o sea, ya estaba tapando prácticamente la caja de la camioneta. Estamos hablando, ¿qué te gusta? ¿1 metro, por lo menos? Pues para que la muchacha pudiera haberse un clavado o algo así. Pues. La afectación en el estadio de béisbol, que ayer había juego de caliente contra Tijuana, pues se tuvo que suspender porque prácticamente se inundó gran parte del jardín izquierdo. Mira, ahí está esta fotografía que sí parece una alberca. Obviamente la página de memes de la Liga Mexicana pues la tomó. Claro. Sí creo que
Es más el discurso que los hechos en el tema de las inundaciones, porque otra vez, repito, si le apostaran por lo menos a un colector como el que están presumiendo, el Jalisco, que yo no sé cómo les fue, no sé qué tanto habrá servido, porque creo que todavía no lo acaban, ¿no? Yo no sé si ya esté en operación, pero si así fuera, me imagino que si hubiera funcionado, pues ya lo estarían presumiendo, ¿no? Mira, dice Rosy, el drenaje es un cochinero, pero ¿qué tal gastando millones trayendo artistas carísimos y gastando en otras cosas? Es lo que te decía hace rato. Muy buen programa, ustedes se hablan las cosas como son, gracias. Margarito Rodríguez, tengo entendido que el colector de la colonia Jalisco, su punto de interconexión ya es un colector que ya está saturado, que ya no permite más aportaciones. Yo no sé por qué esa obra la desarrollaron, quizás se ayude un poco, pero no en su totalidad. Volvemos a lo mismo y lo que te comentaba, no existe una intención verdadera por invertir lo que se necesita en infraestructura en este sentido, que sea totalmente adecuada, ¿no? Digo, se hacen pues, algunos pequeños esfuerzos y se hacen aprovechando la infraestructura que ya está, lo acaba de mencionar ahí, ese colector tiene una interconexión con otra, pues que ya de por sí ya no podía, ¿no? Con la cantidad de agua que cae. Exactamente, claro. Entonces va a pasar lo mismo. Son muchas cosas. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, creo que fue cuando Esteban Villegas fue alcalde de Durango. En aquel entonces estaba el director de comunicación social del municipio hoy, Aarón González, estaba en aguas del municipio. Y yo hacía una crítica sobre las alcantarillas por allá por la zona del hospital psiquiátrico. Que es otra zona que sí, también por allá se inunda, olvídate, son unas lagunas y unos verdaderos torrentes de ríos por los bulevares que corren desde el bulevar Francisco Villa hasta acá, hasta la zona del antiguo Camino Contreras. Y me decía él, no, bueno, ese es un problema de hace muchos años. Digo, pues claro, por supuesto que sabemos que es un problema de hace muchos años. Ya se está trabajando, me decía en aquel entonces Aarón, ya se está trabajando en este sentido para realizar obras por aquel rumbo y se evite que las alcantarillas se saturen, que el drenaje se sature y que broten aguas, porque no nada más brotan las aguas de la lluvia, sino que sacan las aguas negras, es decir, las residuales, la que viene de las viviendas, y luego toda esa agua también se regresa a los hogares. Entonces hay un problema también de salud, porque pues son aguas que no han sido tratadas aún y que definitivamente al estar en contacto con las personas en las viviendas, pues hay riesgos, ¿no? Para la salud. Al igual que, bueno, hay que decirlo, por ejemplo, también el estar nadando en estos charcos, en estas lagunas, esa ya es responsabilidad de las personas, pero pues también es muy peligroso, muy peligroso y nada salubre, ¿no? Digo, pues imagínate son aguas ahí quién concentradas. sabe qué va por abajo, claro. que va arrastrando el agua, luego vienen los hoyos, las alcantarillas destapadas. Sí, exacto. Ha habido lamentablemente decesos. Exactamente, eso pueden pasar muchas cosas. El Puente Negro, que también es otra zona que... Sí. Y efectivamente... La Avenida Primo de Verdad, que es un canal prácticamente. De hecho, prácticamente es un vado, ¿no? Sí. Se me figura mucho esto de la comarca lagunera, ¿no? Estos canales de riego. Sacramento. Eso parece. Pero bueno, el tema es, sí, siempre la respuesta oficial es que cayó mucha agua. Pues sí, pero para eso tienes que estar preparado, o sea, y Durango tiene un atlas de riesgo, insisto, desde hace 15, 20 años, donde efectivamente ya sabes cuáles son las zonas que más debes atender y que por supuesto le tienes que invertir. Y sí hay prioridades, o sea, una estatua de 30 millones de pesos no es necesaria. Se necesitan esos 30 millones de pesos para invertirle a drenaje, a zonas donde las familias van a estar afectadas. ¿Qué pasó con la gente de la Virgen ayer? Lo mismo de cada año, es afectaciones, agua a 1 metro, el fraccionamiento San Ángel, que también les fueron y les prometieron ayuda hace 8 meses, no les ayudaron, ya vinieron las lluvias otra vez y la respuesta es que las lluvias ahorita ya no nos dejan trabajar, pero tuvieron 8 meses. Sí, claro, suenan las respuestas, obviamente, en cuanto tanto nerviosas o ante, pues no sé, la falta de criterio, ¿no? Para poder responder algo que sea aliciente y que pueda convencer a los ciudadanos, ¿no? De que pues está trabajando. Me suena mucho a lo que respondió en aquel entonces el expresidente Vicente Fox, ¿no? Cuando el tema de las minas de pasta de conchos acá en Coahuila, ¿te acuerdas que hubo por ahí unos trabajadores que se quedaron ahí sepultados? ¿Pero qué fue lo que dijo? Que dijo Vicente Fox cuando le preguntaron, ¿ya fue a Coahuila pasta de conchos? Y que dijo, ¿y yo por qué? ¿Cómo que por qué? Porque eres el presidente de México.
México. Igual digo, los ciudadanos lo que esperan de sus autoridades, en este caso del presidente municipal, es que cuando menos una respuesta que le dé cierto aliciente, ¿no? Que le diga, mire, pues a lo mejor reconocer, nos ha fallado la infraestructura pluvial, pero estamos trabajando en eso, no sé, algo más sustantivo que le dé, genere alguna esperanza a las personas. Mira, estos que de por sí ya perdieron muchas cosas, sí, o sea, estos son videos de la mañana. Las afectaciones van más allá incluso de lo que pueda hacer en tema personal, ¿no? De la salud, lo que te decía hace un rato, sino la pérdida del patrimonio, los bienes, los muebles, las camas. Y el hecho de que vaya las autoridades, eso, por eso yo insisto, eso no se presume. El hecho de que vaya el alcalde y esté ahí dando instrucciones, ¿de qué les va a servir a los ciudadanos? Porque eso mismo hizo hace 8 meses en el San Ángel. Él estuvo, platicó con los vecinos de esa zona. Sí. Estuvo diciéndoles y prometiéndoles ayuda y todo va a quedar resuelto. Y de nada le sirvió. De nada le sirvió. Tan es así que los habitantes del San Ángel hace 15 días se manifestaron y cerraron la carretera a Mazatlán porque no les dieron respuesta y seguimiento a las promesas que el alcalde en ese entonces hizo. Entonces, el hecho de que el alcalde esté presente en los lugares que ayer tuvieron afectaciones no es indicativo de nada. Y el hecho de que te manden una fotografía diciendo el alcalde está atendiendo, qué bueno, esa es su obligación, no se lo vamos a aplaudir. Es trabajo. ¿Cuál es el trabajo que viene? Reconocimiento, sí, para elementos de protección civil, para gente que tuvo que estar ahí atendiendo, incluso agentes municipales que también tuvieron que estar ahí ayudando a empujar vehículos. Por cierto, le mandamos un saludo. De seguridad pública, ¿verdad? Sí, oye, Luis Lozano, que ayer estaba haciendo una transmisión que nos dio risa porque dice, miren este carro, es un Versa que se alcanzó a meter ahí. Dice, a ver, ¿hasta dónde creen que va a llegar? También la responsabilidad social, ¿no? Pues sabes que no vas a cruzar con un Versa, claro, un vado, y sí se metió y obviamente se quedó atorado, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto es parte de lo que se vive en Durango. Ayer sí la cantidad de agua fue muchísima. Hubo una zona más marcada en la ciudad y pues provocó afectaciones, como ustedes lo dicen, ¿no? Por el tema, bueno, perdón, es que estaba ahí, Cleo Cerna dice, la culpa la tiene la gente que echa basura en la calle. Sí es parte de... Sí, claro, sí es también parte hay de, una corresponsabilidad. pero no es todo, no es todo. O sea, Dolores del Río es una zona que lleva años inundándose. ¿Por qué? Porque pues prácticamente era la sequía. Sí. Entonces ya las tuberías, los drenajes no se dan abasto. Y la gente ya sabe aquí, a pesar de que las alcantarillas tienen una rejilla de protección especial para la basura, todo eso, aunque las tengas destapadas, no es eso, es la infraestructura ya es insuficiente. Sí, claro. Y fíjate que ahorita que mencionas el caso del Boulevard Dolores del Río, esa es otra situación. Lo que pasa es que también a través de los años, las propias autoridades, ya para que no sientan la actual administración o que se le está tirando en específico a ellos, sino es en general, porque desde hace muchísimos años en Durango los gobiernos han ido permitiendo que se instalen asentamientos humanos en zonas donde anteriormente eran lagunas o eran corrientes. Por ejemplo, el caso de la Virgen, de la colonia La Virgen, ¿no? Por ahí atraviesa también una corriente muy importante. Que ahí te van a decir, nosotros no lo permitimos porque fue una invasión. Fue una invasión, exactamente. Bueno, pues es la justificación. Pero sí son corresponsables también porque en su momento ellos han adoptado o han heredado esta responsabilidad, ¿no? Porque, mira, me brinca también ahorita el caso de la zona de la presa del hielo, donde también desde hace muchísimos años permitieron que se instalaran personas allá, líderes sociales que se beneficiaban de los partidos políticos también, hay que decirlo, y de los gobiernos municipal y estatal, pues para que en su momento cuando había elecciones, pues ellos mismos servían, ¿no? Para el acarreo y toda esta situación. Pero esta situación rebasa todo este esquema político y definitivamente no han podido las autoridades, en el caso, por ejemplo, de la presa del hielo, el desalojar cuando menos la zona de más alto riesgo. Hay viviendas que están instaladas prácticamente debajo de la cortina de la presa del hielo. Entonces, cuando este cuerpo de agua sobrepasa sus límites, pues tiende a desbordarse y se va a llevar todas las casas, todas las viviendas que están ahí. No han podido desalojar a las personas y esa sí es responsabilidad de las actuales administraciones. No, y a ver, para este comentario del tema de la basura,
hay bomberos que luego platicas con ellos y te dicen, muchas de las cosas que tapan las alcantarillas, sí, obviamente hay basura, Sí. pero también muchos son ramas, es Ujú. tierra, es lodo que la misma agua te va jalando, Claro, o sea, sí. no todo es basura. Sedimentos y todo Obviamente, eso. y luego, tú mencionas un tema muy especial, los permisos que se dan para construir. Te puedo poner dos casos, dos ejemplos Ujú. de efectivamente de cómo una construcción puede afectar una zona habitacional. Por ejemplo, el Colegio Guadiana La Salle, que está sobre Avenida La Salle. Ujú. Desde que se construyó ese colegio, Sí. ellos prácticamente impidieron que todo lo que venía cayendo del saltito de este cerro Escurrimientos. llegara al canal que está atrás de ellos. Ujú. Entonces, prácticamente, cada lluvia, no importa la magnitud, el Boulevard La Salle se inunda. ¿Por qué? Porque el Colegio Guadiana dijo, efectivamente, aquí ya no voy a permitir que venga el agua, porque sería permitir que pues prácticamente un río que cruzara por el medio del colegio. Ujú. Entonces, el Boulevard La Salle se inunda. Pasó lo mismo en el Super La Salle. Sí. Toda la carga de agua que venía del cerro, Ujú. los remedios, Ujú. que caía precisamente por lo que es ahora el Super, Ujú. y luego caía a la zona de los estadios, Ujú. pues cruzaba por esa zona. Ujú. Ellos ¿qué hicieron? Pusieron una rampa, dijeron, pues por aquí ya no va a pasar el agua. ¿Y qué pasa con el bulevar de los remedios? Pues se Ujú. inunda. Entonces, todo eso son cosas que la misma autoridad tiene que ver. A ver, estoy de acuerdo que no está hecho este bulevar para permitir la salida de agua, pero por aquí sale agua. Ujú. Si vamos a bloquearlo, pues hay que tener un plan B, ¿no? Claro. ¿Y el plan B cuál sería? Pues alcantarillas, Un drenaje pluvial. algo que no está, no tiene preparado. Claro. Esta imagen por ahí algunos decían que era IA, pero IA. hay quienes comentan que no, que sí se pusieron ahí a nadar A remar precisamente en Primo de Verdad. en kayak, ¿o cómo le llaman a ese tipo de...? Ujú. Sí, en kayak. Pues es que sí se prestaba para eso, ¿no? Sí, claro. Ese es Primo de Verdad, Es precisamente. un primo de mira. verdad, sí. Pero bueno, es un tema que venimos mencionando, es cíclico, es de cada año, es de exactamente muchas administraciones, pero bueno, pues parece ser que así vamos a seguir porque fuera de la obra del colector pluvial Jalisco, ¿a qué otra le han apostado? No. Tú mencionaste en un programa hace poco, la de las Américas, ¿hace cuánto se construyó? No, eso fue en los tiempos del PT. Fíjate. O sea, ya, Y fue una de las obras que efectivamente le dio ya nadie se mucho. acuerda del PT, hombre. No. Pero sí le ayudó mucho a esa zona que tradicionalmente las Américas se inundaban. Claro. ¿Te acuerdas? Sí. Después de esa, ¿qué otra obra importante recuerdas? No recuerdo. Fíjate que hubo una intención en la administración de Jorge Salum donde se instalaron una especie de pozos, no eran alcantarillas como tal, sino una especie de pozos que servían, en teoría, para absorber Tenían un el nombre agua, ¿no? especial, Y que la finalidad era recargar los mantos acuíferos, pero llegan nuevas administraciones y no se le da continuidad, no se le da seguimiento. Yo te aseguro que quedaron ahí olvidados, y al igual que los botones de pánico también que instaló en aquel entonces cuando fue alcalde, y que ya han sido retirados. No, mira, fíjense, nada Esto más. es en la Virgen. ¿Tú crees que una alcantarilla o dos o tres van a poder con esa cantidad? Ese es el cauce de un río. No, mira, el riesgo. Cualquier persona que caiga por ahí, pues se la lleva la corriente. Ahí fue donde perdieron la vida una familia, te acordarás, porque precisamente la cantidad de agua es demasiada. Ahora bien, ayer fue muchísima la cantidad de agua, pero hay que ver que en Durango, con la mitad de agua que cayó, que se precipitó ayer, también hay afectaciones y hay zonas que se encharcan considerablemente. Es decir, no necesariamente tiene que ocurrir una tormenta perfecta como la de aquellos años o esta que ocurrió ayer, sino que por muy leve o mediana que pueda ser la precipitación aquí en el Valle del Guadiana, siempre resulta en encharcamientos y afectaciones, quizás en menor medida, pero todo apunta y nos regresa a los comentarios iniciales en este tema, Jorge. Es este asunto de la infraestructura insuficiente o nula, vamos a decirlo, porque lo poco que hay no se da abasto. No, y así parece que vamos a seguir porque, pues bueno, es reaccionar en vez de prevenir. Siempre es, las autoridades ya están en eso, están ayudando, y luego vienen los apoyos, y luego vienen las afectaciones, pero no se previene. Es que lo que pasa es que como son obras subterráneas que luego no se ven y que no les sirven a la hora de presumir, por eso no les es atractivo, no les genera, políticamente ellos no les generan. Sí, eso también es algo que se ha mencionado por mucho tiempo. Esta barda que también pues fue de lo más aparatoso ayer, una barda alta de la secundaria 19. Sí, no sé si hubo árboles, pero normalmente con este tipo
sobre todo aquí en las moreras, precipitaciones, sí, cada que caen que llueve bastantes fuerte o árboles. hay mucho viento, perdemos un Sí, árbol más de las moreras, sí, que también ya son árboles muy, muy viejos. muy longevos, Y aquí sí. afortunadamente no iban pasando, No, imagínate, olvídate, pues una niños, tragedia. alguna familia, un Sí. vehículo estacionado, Es un buen tramo de fue, barda fue un buen perimetral. tramo. Y Sí, aparte la barda está alta, sí, claro. está alta. Entonces, bueno, pues es parte de lo que está pasando. Seguimos con las afectaciones, insisto, porque hay luz, sí, se quedaron varias zonas Hay sin zonas luz. sin luz todavía, sin corriente Y a ver qué eléctrica. sucede en estos próximos días. Y aparte, ojo, la advertencia es va a seguir lloviendo. Sí. Así que el tema va a seguir dando de qué hablar. No, ¿y qué tanto han sido las afectaciones que los operativos continúan todavía en la mañana? Elementos de protección civil y algunas autoridades también en el tema de servicios públicos se activaron porque pues son muchísimas las zonas afectadas, muchísimas las familias que perdieron algo dentro de su vivienda y que definitivamente pues necesitan de la atención. Eso también te habla de que pues cuando menos hay la intención, ¿no?, de ellos de tratar de paliar esta situación, pero mientras no se decidan y no haya una magna obra de infraestructura pluvial, de drenaje pluvial, pues las cosas van a seguir igual. O sea, va a terminar Toño Ochoa, va a llegar otro alcalde o una alcaldesa, no sé, no quiero ser adivino, pero yo siento que va a ocurrir lo mismo mientras no se animen a hacer claro, una y obra de tiene que esta ser un proyecto envergadura, a sí. varios años. Y Claro. efectivamente, no te va a alcanzar el dinero para hacer varios, pero bueno, con que cada administración hiciera uno o dos importantes, Con que se con eso le fuera, avanzaras. Toño Ochoa dejando sembrado el proyecto. Con Una, eso. sí, un proyecto, ¿no? De aquí Hidalgo, a, igual, no no se sé, diga, calle 3. Hidalgo es otra de las calles que siempre se inunda cuando nos llueve. Pero bueno, pues vámonos al otro tema, Vic, porque Sí. también ayer vamos a seguir de cuestionando los datos Ujú. oficiales. Ayer se da a conocer los montos finales de la feria. Sí. Decíamos antes que a ver cómo iban a respaldar las cifras, porque en un inicio se había dicho que iba a generar 500 millones de pesos, algo que veíamos muy complicado. Uh-huh. Pues resulta que no, que fueron más, fueron casi 800 millones de pesos los que generó la feria. En un año que luce muy complicado alcanzar esas cifras y que yo ahorita tengo unos argumentos para ir desmenuzando, pero primero quisiera escuchar qué opinas de lo que da a conocer ayer tanto Lauro Arce como Esteban Villegas. Yo creo que son cuentas alegres, Jorge, porque definitivamente lo que decíamos también en anteriores programas, les iba a resultar muy difícil tratar de construir una narrativa que se apegara a lo que declararon o se animaron, se aventuraron a declarar en aquella entrevista con Adela Micha. Hablaban de 500 millones de pesos de derrama. Pero pues anuncian que fueron 675, ¿no? 800 en total, y ellos se animan a decir que fueron más de 120 millones de pesos de derrama afuera de la feria. Es decir, son 675 al interior y 120 y tantos al exterior. Obviamente que para decir los resultados en cuanto a ganancia, ¿no? Pues todavía se reservan un poquito y lo llevan, incluso creo que dijeron que hasta el año que entra iban a dar esa cifra, pero ya te adelantan que la mitad ya se les fue en pagos de salarios y proveedores, etcétera, Gastos etcétera, varios. de gastos varios, exactamente. Pero bueno, la verdad es que a mí se me hace increíble, ¿no? Casi, pues a lo mejor un milagro, o sea, ¿de dónde? Cuando en ferias anteriores, con el mismo formato exactamente, con la misma situación económica, pues no se dieron cifras tan alentadoras o tan alegres para ellos. Mira, difícilmente yo creo que van a poder en algún momento demostrarlo como tal, porque se pueden hacer ellos como autoridad, pues pueden hacer los movimientos o las maniobras y no sé, incluso fingir como muchas otras cosas que ha dado el propio gobernador. Ahí está, por ejemplo, en el sentido que dijo que cuando dijo que ya se habían instalado 20 y tantas empresas aquí en Durango durante su gestión, cuando más de la mitad eran empresas que ya estaban aquí instaladas y que de alguna forma pues hicieron algún tipo de expansión, ¿no? Pero que ya no se puede contar como un logro, vamos, de esta administración, sino de las propias empresas que se han instalado y que todavía confían en que en Durango les pueda ir mejor. Pero volviendo al punto de la feria, te decía, puede resultar muy, muy complicado y sería
un grave error, otro grave error de comunicación, el que en algún momento, bueno, quedaran exhibidos y que la gente se diera cuenta, porque los testimonios, por ejemplo, que se dieron al interior de la feria de los comerciantes, pues contrastan mucho con lo que está diciendo el gobernador y Lauro Arce, quien también aprovechó ahí para darnos un raspón a los medios de comunicación. Dijo ¿cómo dijo? Que había medios, ¿no? Que no queríamos a Durango, o que a lo mejor queríamos de aquí, de Durango. No sé. Sí. Pero pues es la narrativa, ¿no? El tratar que alguien le debe de informar a Lauro Arce que los medios no están para desearle que le vaya bien a él o a los funcionarios que están a cargo, ¿eh? Pues es que están acostumbrados a tener pura prensa fin, que nada más están halagando. Los por medios eso de creen que todos debemos ser así. Estamos obligados a contrastar las cifras que ellos dan, por supuesto, a informar. Y como efectivamente ya ha habido años anteriores donde las cifras que él da han quedado evidenciados que no son, porque luego él en los últimos 2 años se ha acostumbrado a dar cifras que luego a través de solicitudes del acceso a la información no cuadran. Públicamente dice unas cosas y cuando ya pides la información detallada resultó que era mucho menos. O sea, ya tenemos ejemplos de años anteriores. Sí, pero ahí te va, yo quería hacer este desglose. Con la comparativa. Turismo del 2022. Veníamos saliendo de una pandemia. Acuérdate que 2020 y 2021 no hubo feria por el COVID. Regresa la feria en el 2022. El entonces secretario de Turismo, que era quien estaba a cargo, que es Eleazar Gamboa, informó que en el 2022 la feria dejó 240 millones de pesos de derrama económica. Veníamos saliendo de la pandemia, ¿eh? Claro. Hubo 700,000 visitantes y más o menos el promedio de hotelería, que es algo a lo que él le sabe, siendo su familia de claro, hoteleros, es el sector 80% promedio. 2022, última del sexenio de Aispuro. Viene la primera de Esteban Villegas, Feria Nacional del 2023. Deja una derrama de 211 millones. Es menos que la del 2022. Con 780,000 visitantes, le sube 80,000 visitantes y mismo promedio de ocupación hotelera, 80%. Estamos hablando de que del 2022 al 2023 ya hubo menos ganancia, pero más derrama económica, ¿no? La Feria Nacional del 2024 deja una derrama, que esa fue la histórica, 271 millones de pesos, fíjate. O sea, estamos hablando de cifras, cómo va subiendo, 240, 211, 271, ¿no? Sí, más o menos el rango, ¿no? Más o menos el rango. Y ahí ya presumieron una afluencia récord de de más de 1 millón de visitantes. De los 700,000 del 2022 ya subió a 1 millón en 2 años. Dice, está bien, vamos, se la concedemos. Sí. Promedio de hoteleros, 83%. Ya le subieron un poquito. 2025, la del año pasado, 1.4 millones de visitantes. O sea, de 1 ya saltamos a 1.4. Cifras alegres. Generó una derrama económica de 106 millones de pesos fuera del recinto. Ya hablando de fuera del recinto. Nunca dijeron cuánto generó, pero dijeron que las ganancias habían sido de 22 millones de pesos y que prácticamente todo se había ido en... Quedaron tablas. Pagar proveedores y sueldos. Todo. Entonces, nunca dieron una cifra oficial, dijeron. Pero se ganaron 22 millones de pesos y 20 prácticamente se nos fueron en gastos. Este año, de los 270 y tantos, 271 del 2024, se brincan hasta 675 millones de pesos. Increíble, es por eso decía, 3 veces más. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hubo de diferente en esta feria para generar 3 veces más que la de hace 2 años? En un momento donde la economía en Durango lleva por lo menos 2 años complicado, difícil, crítica. Por lo menos, porque si nos vamos hasta el último año de Aispuro, la situación no ha cambiado. O sea, no he visto mejora en ese tema. Le suben a 1.5 millones de visitantes el récord. O sea, visitó más gente y por eso hay más derrama económica. Entonces, sumado ya son los 800 millones de pesos con la misma cantidad de gente que en el 2024 prácticamente. O sea, 1,000 personas más. Y la ocupación hotelera es del 83%. O sea, se mantiene. Sí. ¿Cómo le haces para de un año a otro triplicar las ganancias
si tienes exactamente misma cantidad de ocupación hotelera, prácticamente mismo cantidad de asistentes, ¿qué hubo de diferente para generar 3 veces más? No, es ahí donde entra la duda, precisamente, porque además lo que te decía, o sea, no hubo nada distinto, además de las cifras que estás tú demostrando con esta valoración que son haces, cifras, que son por cifras eso sí, aquí las y que son pusimos, son públicas, cifras ¿no? que Están ellos les públicas dieron. y que se difundieron Ellos en les dieron. medios de comunicación, ahí están, si tú consultas los periódicos y Ahí ves están en los redes boletines sociales, ahí oficiales. están y donde quiera puedes encontrar esta información. El tema es que ellos pueden argumentar a lo mejor que la gente que vino a visitar, pero también hay otro factor que es muy importante de analizar, Jorge, y es en el sentido de que la gente no está viniendo a Durango per se por ir a divertirse a la feria. Hay mucha gente que en esta temporada viene de los Estados Unidos, Sí, por sí, sí, ejemplo, los paisanos. pero los paisanos, pero que vienen a visitar a sus familiares. No necesariamente vienen a realizar actividades de turismo, y si van a la feria, pues van a lo mejor 1 o 2 veces, pero la verdad de las cosas es que no hubo una afluencia tampoco en la feria como para que se pueda contabilizar tal cantidad de ingresos que pudieron haberse generado a partir de esta visita. O sea, contrastan mucho los números con la cantidad de personas que se observó durante los festejos, y que fueron nada más fechas muy, muy específicas, como la de algunos artistas, cuando menos unos 5. Es más, yo quisiera ser un poquito más bondadoso en el comentario, ponle que 6 fechas en las que de 17. Es decir, no cuadra. No cuadra tal cantidad con las cosas que ocurrieron, con lo que estamos viendo y con el contraste de los resultados de otros años, y menos cuando Durango, como tú lo decías, vive una situación económica muy, muy compleja, donde la gente, las familias, pues optan por mantener el poco recurso que tienen o que mantienen como ingreso para lo más básico, para la despensa. Y ahora que viene el regreso a clases, pues los útiles escolares, los uniformes que ya dijeron también que iban a costar arriba de 2,500 pesos, etcétera, etcétera. O sea, lo primordial, lo más básico. La verdad de las cosas es que difícilmente pueden ellos comprobar que efectivamente esos números que estén dando sean coincidentes con la realidad. Luego, no es imposible. Otro factor, en el 2025, hace un año, se gastaron 66 millones de pesos para organizarla y se ganaron 22. O sea, ahí ya le perdiste 40 en el 2025. Este año tan solo la cartelera de artistas fue de 86 millones de pesos. Fíjate, y luego con 20 millones más. Con costos inflados. Entonces, ¿qué estamos esperando de ganancias? Si nos vamos a la comparativa, si hace un año gastaste 66 y ganaste 22, en este invertiste 86, ¿cuánto vas a ganar? Pues ahora te va a salir que perdimos, ¿qué? ¿80? Aprox. O sea, según las cuentas. Son las cifras que no cuadran. Por eso, insisto, hay que ver las mismas cifras que ellos manejan. Ocupación hotelera es prácticamente la misma de hace 4 años. La cantidad de visitantes sí fue subiendo, o sea, prácticamente de 700,000 a 1.5 millones, prácticamente ya la duplicaste. Sí. Dices, ok, esa te la paso. Pero las ganancias ya son prácticamente 3 veces más. Sí. O sea, esto ya demuéstralo. O sea, cómo con menos remesas, con menos paisanos viniendo, y ni siquiera es por el tema de la feria, como tú lo mencionas. Los paisanos vienen por la temporada, pero con tantas redadas que ha habido en los últimos años, con los problemas de migración, ahí están las cifras, chéquenla. La gente ha dejado de venir. Sí. O sea, prefieren quedarse en Estados Unidos por temor a no poder regresar. Sí, no, y hay otro factor también que resulta contrastante con todo esto que se dijo ayer en la rueda de prensa, que es, por ejemplo, las declaraciones del sector empresarial de algunos de los pocos que se animan a dar la información como realmente es, y uno en particular es el del Consejo de Empresarios Jóvenes, donde pues ellos durante la feria y ya en la conclusión, pues los números que ellos mencionan pues no son nada alegres, ¿no? Digo, no se les generó ingreso alguno. Las ventas fueron
me refiero a un ingreso superior o extraordinario que podrían haber esperado con esta temporada, sino muy al contrario, pues están informando que las ventas bajaron hasta en un 30%, cuando mucho algunos 2 o 3 de los agremiados a estas cámaras, pues sí registraron algún ligero incremento. Generaste ¿no? 3 veces más de ganancia, de derrama económica sin los empresarios. Sin los empresarios. Fíjate, o sea, ese es otro. curioso. O sea, curioso, claro. La gente que dijiste que vendía $1,000,000 de diarios de pan, resultó que después de entrevistarla dijeron que no, que este año no les fue mejor que el año pasado y que no es cierto. No, y no nada más ellos, digo, los vendedores, los clásicos que venden todos los productos y los gritones que andan por ahí, pues tampoco les fue tan bien. Por eso es que cuestionamos los números que dan ellos, porque eso de que dice que parece que no quieren que nos vaya bien, no, es que no se confunda, director, organizador, lo que quiera, coordinador de la feria. Nosotros no estábamos para aplaudirle, nosotros estamos para cuestionarlo y para checar porque sus números no cuadran. Exacto. Usted está acostumbrado a las paginitas esas que se crean antes de la feria, que le van a aplaudir todo porque precisamente pues para eso les pagan. Claro. Nosotros no. Nosotros estamos con la labor de ver que esas cifras que usted está dando no cuadran. Y vamos a solicitar a través de acceso a la información que nos desglosen efectivamente cuánto está. Porque, repito, no es la primera vez, ya tenemos 2 años de antecedentes donde él da una declaración. Sí. Y dice, se recaudaron tantos millones de pesos en estacionamiento. Y cuando solicita el desglose, resultó que no es cierto, que fue mucho menos. ¿Dónde quedó la otra parte que él había mencionado? Sí, claro. O sea, porque para dar números alegres, pues sí, todos podemos decir ahorita, yo gané 100 pesos, sí, mañana van a decir mis jefes. ¿Y dónde están esos 100 pesos? Es que gasté 200. Sí, no. Cuentas, lo que pasa es que también están ellos muy acostumbrados a navegarse o gobernar en el sentido de las adulaciones. No sé si viste completa la rueda de prensa, pero ahí se deshizo Lauro Arce en aplausos y adulaciones, no nada más hacia el gobernador, sino también hacia la esposa del gobernador, ¿no? Que también es copartícipe dentro de esos festejos. Mismo que fuera algo diferente. Sí, entonces, bueno, pues por eso quisiera él que todos los medios de comunicación pues se fueran en sintonía, ¿no? Con esa narrativa que ellos vienen manejando. La verdad de las cosas es que es una responsabilidad del periodista, de los informadores, el contrastar, ¿no? El verificar y a través de este puente que son los medios de comunicación, pues llevarle la información a la sociedad, ¿no? O sea, que no se les quiera engañar, porque ya lo han hecho, lo han venido haciendo ya en los últimos años, que les ha resultado muy complicado. Quizás ellos esperaban que estos festejos de alguna forma le dieran un poquito la vuelta, ¿no? A esta narrativa negativa de la que no han podido salir en la actual administración, pero definitivamente que el tratar de hacerlo con números inflados, con cifras maquilladas, con mentiras, vamos a decirlo tal cual es, pues difícilmente les va a provocar una reacción que ellos podrían esperar, ¿no? Muy por el contrario, si existen todos estos antecedentes, si existen todos estos números que no cuadran, y la situación, el propio entorno económico en Durango no es factible como para que se den este tipo de números, pues obviamente que tarde que temprano van a quedar exhibidos nuevamente y así les va a ir. Entonces nada les costaría a ellos de alguna forma pues admitir, ¿verdad? Que la situación fue complicada, fue una feria en cierta forma exitosa, hubo tal cantidad de personas, hubo eventos muy muy buenos a los que la gente asistió, fue muy participativa, pero no se logró la meta, no se logró el alcance, pero vamos a seguir trabajando, como hacemos, o sea, así, o sea, ¿por qué tratar de engañar a la ciudadanía de que hubo tal generación de ingresos o de derrama económica? Porque al final de cuentas luego no se va a ver, o sea, como luego dicen, el dinero no se puede ocultar, o sea. Los 123 millones de pesos que estás presumiendo de derrama económica es prácticamente la misma que vienen presumiendo desde el 2022. ¿Por qué la feria ahora te genera 3 veces más? Exacto. Cuando no hubo nada diferente. Es ahí la pregunta, o una de dos, o entonces o administrabas muy mal el año pasado, y ahora ya aprendiste, o se iba el dinero a otro lado, ¿no? Pues esa es otra, es que no sé por qué no ha existido una transparencia plena en el manejo de los recursos que se generan
Porque tú y yo sabemos y lo dijimos. Perdón, y que se gastan en este tipo Esto de se convierte en un celebraciones. negocio Sí, claro. de unos cuantos. Sí, no es lo mismo de cuando era administrada por ciudadanos, ¿no? Cuando el patronato, ya lo hemos mencionado, pero más atrás, incluso comités, ¿no? De propios ciudadanos con una probidad, pues, que nadie podía refutar, ¿no? O sea, a ver, ciudadanos de bien. Pero espérate, Ciudadanos primero lo de bien. organizaba el ayuntamiento. Sí. Y se lo quitaron y se los dieron a los empresarios. Que como tú dices, eran pues gente que por lo menos tenía buena reputación. Se las quitaron y se los quedó el gobierno del estado. Entonces. Y a partir de ahí fue donde el tema de los recursos fue en declive, o sea, de las ganancias, vamos a decir. Hasta este año que por obra del Espíritu Santo, o a lo mejor el Buki hizo milagro. Y generó, pues que se gastaron casi 30 millones de pesos en su concierto, a lo mejor él te generó 600 millones de pesos más. Y aparte les hizo un descuento ahí en el contrato, ¿no? Para que no gastaran tanto. Son las cosas que no cuadran, o sea, la verdad es, y ojo, y aquí vamos con el tema que sigue, para no clavarnos con es, ¿por qué no creemos en las cifras que dan? Ayer, precisamente dentro de dentro del marco de las cifras alegres de la feria, dan a conocer que a Durango le viene otro recorte federal. De 230 millones de pesos en agosto. En agosto. Contrasta con lo que sale y luego dice la senadora de Morena, ¿no? Margarita Valdés, que dice, falso. Y no es la primera vez que lo desmiente. O sea, entonces, a ver, ¿a quién le vamos a querer? Porque ella es una senadora, independientemente del partido que sea, y independientemente de si te cae bien o te cae mal, ¿eh? Sí. Porque la señora tiene su carácter, su estilo, su forma que a muchos no nos gusta. Ella es senadora y dice, no, con cifras y datos yo puedo decir que no, al contrario, hay un aumento del 6%. Y que se puede consultar en Hacienda. Nosotros presentamos aquí un estudio donde, de acuerdo a participaciones pagadas, pues resulta que Durango sí tenía más, que fue el segundo estado con más participaciones federales pagadas. Entonces, sale el gobernador y dice, pues viene otro recorte de 240 millones. ¿A quién le queremos? ¿Al reporte de la Secretaría de Hacienda, a la senadora federal o al gobernador? Yo creo que ahí están los números, ¿no? Y bien lo apunta la senadora Mague Valdés, también muy polémica, ¿no? Se ha metido de repente en varias situaciones ahí medio complicadas que luego dice uno, ay caray, o sea, ¿de dónde sacó este tema? Pero sí, en este caso creo que sí, a ella le asiste la razón porque no es la primera vez. Yo creo que ya se le ha venido volviendo una costumbre al gobernador de que mes con mes o bimestre tras bimestre hacer este tipo de declaraciones de los supuestos recortes, ¿no? Y que de alguna forma le sirven a él para justificar en que podría haber impactos, ahí, en esta ocasión lo dice, impactos para poder cubrir el tema de nóminas, es decir, el pago de sueldos y de salarios. La verdad de las cosas es que en los gobiernos estatales, no quiero referirme específicamente al del estado, pero estoy segurísimo que así lo mantienen, lo siguen haciendo. El asunto de las participaciones federales es que son para los municipios, llegan al estado, llegan al gobierno del estado y el gobierno del estado es el que se tiene que encargar de la dispersión de esos recursos municipio por municipio. Entonces ahí hay la posibilidad de que de alguna forma se manipule esta dispersión, esta distribución de los recursos y que se haga el famoso, el llamado jineteo, ¿no? De lana. Sacar de aquí, decirle a tal municipio que es afín, aguántame este mes. Porque sí hay casos, sí, claro. Denunciados. Ahí está, por ejemplo, el tema, volvemos al caso de ese alumno que se fue denunciando que se le debieron tantos meses de participaciones federales, 500 millones de pesos, imagínate. O sea, sí existe y que debe de seguirlos reclamando el actual alcalde, o sea, no debe de pasar ya quedó, o sea, eso fue el pasado borrón y cuenta nueva, no, para nada. ¿Por qué? Porque no se los debían a Jorge Salum, se los debían al municipio de Durango. Los ayuntamientos son
más que nada son el órgano de gobierno del municipio, es decir, llega uno nuevo y lo único que hace es continuar con esa administración, adeudos del pasado que se tengan o el ingreso de estas participaciones, pues es deber de la autoridad local en turno reclamarlas. En ese sentido yo dudo que difícilmente se las haya pedido Esteban, o si se las pidió, pues dijo, no, pues sabes que pues olvídate, aquí ya no hay. Por eso queda esa duda y esa suspicacia de que los recursos efectivamente sean canalizados inmediatamente hacia los municipios. ¿Por qué lo podría estarlo haciendo Esteban? Precisamente por esta situación, ¿no? Para tratar de concentrar las participaciones y de alguna forma salir al paso a otros compromisos que tiene y que dicho sea de paso no le es suficiente para poder salir. Ahí también en esta rueda de prensa dijo que ojalá, ¿no? Y él pretende terminar su gobierno con cero deuda a proveedores, incluso. Ese discurso lo vengo escuchando desde hace 2 años. Hace 2 años, exactamente, ¿no? Y en muchas ocasiones se han aventurado a decir a que ya le han bajado casi más allá de la mitad del porcentaje de la deuda, y no es cierto, la verdad es que no es cierto. A ver, pero volvemos a lo mismo. Aquí la pregunta es: ¿a quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? Porque él dice una cosa, la senadora dice otra, el estudio de la Secretaría de Hacienda dice otra. Y le preguntaron al secretario, recuerdo esa pregunta que le hicieron al secretario de Finanzas. Franklin. Oiga, pero usted está hablando de un recorte cuando el estudio de la Secretaría de Hacienda dice que Durango es el segundo estado con mayor participaciones federales. No sé de dónde sacan esos datos. A nosotros nos han quitado dinero. No, pues ¿Cómo que no sabes de dónde sacan esos datos? Hay que solicitarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, son oficiales. Claro, o sea, no, y esa es labor pues del secretario, no esa. Claro. Oye, a ver, tú en esta gráfica, Secretaría de Hacienda, dices que me has pagado 8% más de abril a abril. Ajá. Pues, ¿sabes qué? No aquí me cuadra. No ha llegado aquí. ¿A quién se lo estás dando? Vamos, son 4 versiones distintas. Claro. Por eso te digo. Y si no existe ese reclamo, pues eso no es más que el indicativo de quién es el que está bien y quién no. El tema de las cifras y de las cuentas es algo que a este sexenio no se le da. No se le da, la verdad. O sea, en varias áreas. Ni las cifras ni la transparencia. Lamentablemente. Entonces, ahí está la pregunta, para que luego no digan que nosotros dijimos, es que están diciéndole, no, a ver, ¿quién tiene la razón? Porque estamos escuchando 4 versiones. Es que no quieren labor de nosotros, de los medios, investigar de dónde está. Para mí, la que vale es el informe de la Secretaría de Hacienda. Pues ese es el órgano oficial. Claro, y lo demás puede ser a lo mejor hasta grilla, ¿no? O sea, de alguna forma. Y puede ser grilla de la senadora, sí, y una intención también del gobernador por canalizar esos recursos de otra manera. Por eso digo, ¿puede ser grilla de la senadora? Sí. ¿Puede ser grilla del gobernador? Sí. ¿Puede ser grilla del secretario de Finanzas? Sí. ¿Puede ser grilla la Secretaría de Hacienda? No, lo dudo mucho. Un estudio dudo mucho que traiga grilla. No, además de que es información financiera que debe de estar ahí muy, muy presente, muy marcada, y que difícilmente un órgano federal de esta talante, pues se vaya a prestar, ¿no?, a manipulación, porque pues son millones y millones y millones de pesos. Miles de millones de pesos que se distribuyen en todo el país, entonces difícilmente podrían incurrir en una omisión de este tipo, ¿no? Ahí está, yo creo que lo que los ciudadanos debemos de hacer es ir y consultar, ¿no? Ahí directamente. Ahí están, exactamente, son estadísticas que tú puedes consultar en páginas de internet. Ahí es donde te das cuenta, pues más o menos para dónde se. Y los medios también, ¿no? Investigar y hacerlo ver, a contrastarlo con los dichos que no confía en algunos medios de comunicación, pues a ver. Que haga el ejercicio. Solo lo puedo hacer cualquier Secretaría persona. de Hacienda, participaciones pagadas 2026, y ahí te va a salir cuánto, que Durango es el segundo estado que tiene más participaciones pagadas. Hay estados que se han alzado la voz, que se han visto afectados, que dicen, oye, pues a mí sí me ha recortado, y efectivamente en las tablas vienen hasta el último, o sea, pues bueno. De la información pública que menos candados tiene para precisamente que pueda ser accesible para los ciudadanos es esa, precisamente la de los recursos públicos. Exacto. Entonces, vámonos a las conclusiones, Vic, del tema que quieras. Sí, bueno, el asunto de la tromba de ayer, pues bueno, qué lamentable que nuevamente sea la madre naturaleza la que venga a exhibir las grandes carencias que tiene esta ciudad en materia de infraestructura.
de drenaje pluvial. He sido muy insistente, mucha gente incluso hasta se ha burlado, ¿no? Me ha tachado a veces de exagerado, a veces hasta de soñador por pensar que en Durango pueda existir una obra de tal magnitud a la altura de otras ciudades, no solamente acá en la ciudad, en México como país, sino en otras partes del mundo. Pero la verdad es que es una zona, es una región, un valle propiamente, que amerita y precisa una obra de este tipo al ser ya una zona urbana muy, muy importante y que de alguna forma ha venido creciendo. Durango es mucho más grande ya que en los últimos 5 años. Está creciendo bastante, bastante rápido y se está extendiendo de manera desproporcionada, incluso sin una proyección urbana adecuada. Y existen muchas zonas que se están haciendo zonas habitacionales donde las condiciones pues no son óptimas para que estén asentadas ahí las viviendas, donde antes eran lagunas, donde antes eran corrientes de agua, se siguen instalando asentamientos humanos, colonias, fraccionamientos nuevos, sin que las autoridades hagan algo al respecto en este sentido, pero tampoco se animen a hacer una proyección de una obra importante que pueda venir a darle solución definitiva a este problema que ayer, por fortuna, con tal cantidad de agua, pues las afectaciones fueron materiales hasta donde se alcanza el último reporte, pero que en cualquier momento puede ser mucho más intensa una precipitación de este tipo y puede traer resultados que desgraciadamente pueden caer en la pérdida de vidas humanas, lo cual no queremos. Ojalá, ¿verdad? Y es muy difícil que en 2, 3 años las autoridades se pongan las pilas y definitivamente le apuesten por una obra de tal magnitud, pero cuando menos, como te lo comentaba ahorita, cuando menos que dejen sembrar la semilla, ¿no? El inicio del proyecto y que se le dé continuidad a un proyecto que sea factible de realizar de aquí a, ¿qué te gusta? 10 años, ¿no? Cuando menos. Por lo menos. Y podría ser hasta más, pero bueno, hay que empezar, ¿no? Con algo. Con algo, sí. Yo complementaría lo del tema que tú estás mencionando, la infraestructura pluvial. Uh-huh. Hay otro tema que estamos dejando de segundo lado, pero que también está causando muchas afectaciones. Ayer se vio con el tema de la lluvia, pero a veces sin lluvia también. Uh-huh. El tema de los cortes de energía. Ay, sí. Este tema... o sea, tú platicas con tus amigos, con tus vecinos, con tus parientes, es cada vez más recurrente uh-huh. en distintas zonas. Hay colonias en las que ya es común que algunos días estén sin energía, a veces sí por algún accidente, a veces sí por fallas, a veces como ayer por cuestiones climáticas. Hay cortes muy frecuentes, sí. Sí se hacen los reportes, sí se atiende, sí, que me parece, igual habrá gente que no está de acuerdo conmigo, que la CFE es de los que tiene pues mejor atención en cuanto a reportes. O sea, sí. Porque digo, sí reportas y pues por lo menos se tardan, pero sí te lo arreglan. Sí. No, y hay guardias ahí día y noche para resolver estos problemas. Vamos, sí creo que es de las pocas dependencias que tú reportas un bache, aunque te dicen que en 24 horas lo van a tapar, a veces pasan meses y no. Sí, claro. O reporta una fuga o lo que quieras, ¿no? Digo, hablando de CFE, sí creo que es otro tema. Pero cada vez son más constantes. Más constantes. Yo no sé si se deberá a lo que tanto se ha mencionado de estas famosas producción, que también es otro tema que luego ahí ya hablan muchos en el tema del TEMEC, uh-huh. que por eso muchas empresas están yendo de México, porque el tema de la energía va a llegar un momento en que ya no es un tema preocupante. Uh-huh. O sea, ya hay ciudades como Monterrey, como Saltillo, como sobre todo las de la frontera, uh-huh. que ya no se dan abasto con el tema de suministro de energía para nuevas y más empresas. Durango, bueno, sí va creciendo, pero todavía no es una demanda exagerada. No. A lo mejor ese es un tema que luego hay que ver si realmente Durango está preparado para surtir la energía que alguna empresa grande necesite. Pero en Durango sí cada vez son más las quejas por el tema del suministro de energía, ¿eh? Entonces, y eso afecta a comercios. Ayer hubo muchos comercios que pues, en la tarde noche se quedaron sin energía y tuvieron que cerrar. Sí, no, y las pérdidas, imagínate los restaurantes, ¿no? O sea, eso, y luego tienen que mantener alimentos o en tu frescos. casa, si te quedas desde un día sin, pues ya echaste a perder alimentos, medicinas, o sea, sí es un tema que vale la pena analizar, porque, repito, ayer sí fue un evento extraordinario. Sí. O sea, eso
Y me consta, y aquí están desde la mañana los trabajadores de la CFE, pero por lo pronto hoy ya no hubo poder judicial. No. Ya todos los que tenían labores que hacer, se fue la mañana. La fila estaba larga y dijeron, no, hoy no va a haber, o sea, lo siento, no hay luz. No hay luz. Entonces, son afectaciones poco a poco, entonces algo va a tener que hacer, yo no sé si sea el tema federal, si sea local. Sí. No, ahí tiene que ver con la infraestructura exactamente de electricidad. La Comisión Federal de Electricidad, pues sí es una empresa importante, muy grande y de gran prestigio a nivel nacional, pero durante los últimos 3 sexenios ha venido a menos. Hay precisamente zonas, como bien lo mencionas, que prácticamente tienen recortes de energía de 2 a 3 veces por mes, sí. por mes, y que son periodos bastante largos en los que la energía no retorna, se va desde tempranas horas en la mañana y a veces hasta las 6, 7 de la tarde es cuando regresa otra vez la energía. Ya perdiste todo un día ahí de los que trabajan o que tienen oficinas en algunos lugares de estas zonas, pues como aquí, por ejemplo, los tribunales, pues pérdida total del día en materia de tema laboral. Y de generación de recursos también, porque pues mucha gente aprovecha la energía eléctrica pues para trabajar en sus computadoras, para tener conexión en internet, para poder estar generando, ¿no? Y pues son pérdidas también que se reflejan en la economía. Pues ojalá, digo, esto sea un tema para analizar porque sí, o sea, por ejemplo, hay quien te dice, ha habido un huracán en algunas zonas y la CFE en 2-3 días te levanta otra vez la infraestructura y listo. Claro. O sea, en ese sentido sí creo que tiene muy buena reacción. Sí. Pero también ya el tema de los cortes programados, colonias que ya, como tú dices, ya por mes ya es constante. También se tiene, no sé si será el tema de delincuencia, que también luego les pega yo siento que debe de ir por el lado de la generación de esa misma energía, que ya no hay la infraestructura suficiente para generar. Y ahí ya energía. Sería otro programa. Es por eso que se tiene ahí que ya lo analizamos luego, porque luego es muy buen tema. Sí. Muy amplio. Es a nivel federal. Pues muchas gracias, mi Vic, como siempre, y muchas gracias a ustedes por haber estado aquí. Ya nos extendimos exactamente 1 hora de programa. Que tenga una gran tarde. Nos vemos la próxima semana.